Luis, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Les tengo una gran sorpresa de los Broncos y no puedo esperar a ver su opinión. Los Giants de San Francisco ganaron la Serie Mundial hace unas semanas y hoy las grandes ligas cumplieron en presentar lo mejor de lo mejor. Abrimos con los novatos del año 2014. Las grandes ligas nombraron al abridor de los Mets, Jacob deGrom, el ganador del galardón de la Nacional, y el cubano José Abreu, primera base y uno de los bateadores más peligrosos en las grandes ligas, se consagró de manera unánime como el novato del año de la Liga Americana. Es el séptimo de los White Sox en ser nombrado el novato del año. Además, se dieron a conocer los managers del año. El timonel de los Orioles, Buck Showalter, ganó su tercer galardón de la Americana, mientras estamos viendo que la selección mexicana ya se está preparando para su gran partidazo el día de mañana, y esto naturalmente la gran noticia el día de hoy, que será una gran rivalidad ante Holanda. Holanda ya, pues como ustedes ya saben lo que sucedió. Fútbol internacional, esa fue la gran noticia del día de hoy. Carlos Vela, la gran noticia. Y sí, Robin va a jugar el día de mañana. Vamos a la próxima y naturalmente estamos hablando de que nuestros grandes amigos ya están preparándose para el baloncesto. La NBA vuelve a México. Había visitado con los Nuggets, pero ahora van a llevarse a los Rockets y los Timberwolves. Estrellas de la talla de Dwight Howard, James Harden y Andrew Wiggins se presentarán mañana miércoles en la arena de la Ciudad de México como parte del programa NBA Global Games, en un partido de temporada regular. La liga buscando nuevos seguidores, y qué mejor que la Ciudad de México. Hablando de sorpresas, muchos siguen hablando de esta celebración adelantada. Utah contra Florida. Este receptor piensa que acaba de anotar, pero mire de nuevo sus manos. Deja caer el balón antes de cruzar la línea de gol. Sus rivales se dan cuenta, la levantan, la regresan 100 yardas para touchdown y naturalmente ganan el enfrentamiento. Los Broncos también ofrecen sorpresas, últimamente experimentando con combinaciones en la línea ofensiva. Desean establecer juego terrestre y naturalmente proteger al mariscal Peyton Manning, aunque dominaron a los Raiders el pasado domingo. El entrenador en jefe John Fox no estaba contento. Hoy invitaron al polémico exjugador de los Dolphins de Miami, Richie Incognito, si recuerda, involucrado en el hostigamiento de su compañero Jonathan Martin. Los Broncos posiblemente le van a ofrecer contrato, y eso es lo que está pasando en el mundo del deporte, pero muchas dudas sobre que lo van a aceptar la escuadra, ya que la escuadra de los Broncos era una de las que levantó las manos cuando le preguntaron, ¿quieren a este hombre en su alineación? Y ellos dijeron no, y ahora está aquí. Ahora, ¿cuál será la opinión de nuestro público, que también estaban en contra de este caballero? Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes dos. México contra Holanda, ¿cuáles son sus pronósticos? Holanda. Empata México. Porque bueno, van a Gana tirar a Carlos México. Vela. Wow, ok. Va a ser un partidazo. Hay que tener fe. No, siempre, siempre. Siempre. La fe es lo último que se pierde. Eso.